Hola, soy Víctor Moya y ahora analizaremos la osmosis. Entonces la osmosis la podemos entender como el movimiento neto o flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable. Ahora, este flujo neto de agua, ¿cómo va a ocurrir? La primera forma y más simple de verlo es que si yo tengo dos soluciones separadas por esta membrana semipermeable y una de ellas está más concentrada, entonces el agua se va a mover hacia aquel compartimento que tiene la mayor concentración. Recordemos que cuando hablamos de concentración estamos hablando de cantidad de soluto versus cantidad de solvente. ¿Ok? Entonces en este caso, si yo tengo, como en el caso de acá abajo, una solución azucarada dentro de una bolsa de papel celofán que se comportaría como una membrana semipermeable, dentro de un contenedor con agua pura, lo que voy a tener entonces es que donde está la solución con azúcar está concentrada. Por lo tanto, el agua se va a mover hacia el interior de la bolsa, es decir, se va a mover hacia la región más concentrada. Entonces, a medida que entra el agua, el volumen de la bolsa va a ir aumentando por el llenado de agua. La presión que se ejerce sobre las paredes de la bolsa va a ir en aumento hasta que en algún momento eventualmente las paredes de la bolsa podrían romperse. ¿Ok? Entonces, si lo miramos ahora acá en esta imagen de la derecha, vemos más o menos lo mismo que tenemos acá: la solución con agua pura y la solución que contiene azúcar. Podría ser una solución de sacarosa. Fíjense ustedes entonces que, si bien uno podría decir, bueno, pero entonces ¿cómo? Si estamos hablando de transporte pasivo, estamos hablando de que el agua se mueve de una región de baja concentración a una de alta concentración. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que cuando yo digo que una solución está muy concentrada, significa que tiene poca agua, proporcionalmente hablando, y una solución que tiene más agua o que está una solución más diluida significa que tiene más agua. Por lo tanto, técnicamente se está moviendo desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Ahora bien, para poder entender mejor la osmosis, tenemos que usar otro concepto ya más específico en cuanto a concentración, ya que no es la concentración peso-volumen o la concentración molar la que me va a estar indicando el flujo neto de agua, sino que va a ser el concepto de osmolaridad. ¿Por qué nos interesa el concepto de osmolaridad? Porque es una unidad de concentración que considera el número de partículas que realmente interactúan con el agua. Las partículas que interactúan con el agua le vamos a llamar osmóticamente activas. Por ejemplo, en nuestra imagen y en la situación que acabamos de explicar, el azúcar es una molécula osmóticamente activa, ya que es rodeada por moléculas de agua. Es una sustancia entonces que interactúa con el agua y por lo tanto me va a generar lo que vamos a llamar más adelante presión osmótica. Recuerden que para entender la osmosis tenemos que recordar que la membrana a través de la cual se mueve el agua es semipermeable. Eso significa que permite el paso de agua, pero impide el paso de soluto. Entonces, si nosotros vemos acá, lo que tenemos en esta diapositiva es el comportamiento de las células en soluciones con distinta tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? La tonicidad es la capacidad de una solución de generar movimientos de agua hacia el medio intracelular o hacia el medio extracelular. Ahora, esta capacidad de las soluciones de generar esos flujos netos de agua depende de la osmolaridad. ¿Ok? Y como hemos dicho, la osmolaridad es una medida de concentración que me considera no solo la concentración molar, sino que el número de partículas osmóticamente activas. Entonces, cuando yo digo, dado que
la tonicidad de una solución depende de la osmolaridad, ¿qué significa que una célula esté en un medio isotónico? Significa que la osmolaridad de la solución es igual a la osmolaridad del medio intracelular. ¿Ok? Cuando las osmolaridades de las dos soluciones son iguales, significa que el gradiente de osmolaridad es cero y por lo tanto el flujo neto de agua va a ser cero. ¿Qué significa flujo neto de agua cero? Significa que la cantidad de agua que se mueve hacia el extra y la cantidad de agua que se mueve hacia el intra es exactamente la misma. Y por lo tanto, en estas condiciones, las células conservan su volumen y su forma. Por ejemplo, si se trata de una célula animal, un eritrocito, entonces va a tener la forma característica con que nosotros lo observamos dentro de los vasos sanguíneos. Y eso es porque el plasma es un líquido isotónico. Nosotros vemos acá abajo también lo que pasa en la célula vegetal. Aquí vemos la pared celular de color celeste. Luego vemos de color negro esta línea que representa la membrana plasmática. Y aquí de color celeste nuevamente en el interior una vacuola. ¿Qué pasa ahora si la célula la colocamos en un medio hipertónico? Un medio hipertónico es aquel cuya osmolaridad es mayor a la del medio intracelular. Si consideramos que el agua se va a mover hacia la región con mayor osmolaridad, significa que en un medio hipertónico el agua se va a mover hacia el medio extracelular. Va a haber salida de agua a la célula. Y como consecuencia de eso, en la célula animal vemos que se reduce el volumen celular y los bordes de la célula se pliegan o se arrugan. A ese fenómeno le llamamos crenación. En el caso de la célula vegetal, como tiene pared celular, lo que vamos a ver es que la membrana plasmática se tiende a separar de la pared celular y empiezan a aparecer estos espacios que aquí vemos de color blanco entre la membrana plasmática de la célula y la pared celular. Y vemos también que el volumen total de la vacuola se reduce de tamaño porque también va a haber una salida de agua desde la vacuola. ¿Ok? Entonces en los dos casos hay salida de agua. Ahora bien, ¿qué pasa si yo coloco a la célula en un medio hipotónico? Un medio hipotónico me está diciendo que la osmolaridad de la solución es menor que la osmolaridad del medio intracelular. Entonces, por lo tanto, significa que ahora el agua se va a mover hacia el medio intracelular, ya que el medio intracelular ahora tiene una mayor osmolaridad que la del extracelular. Entonces, al entrar el agua, va a entrar agua y a medida que entra, el volumen celular aumenta. Entonces, en la célula animal vemos que el volumen va a ir aumentando y si el flujo neto de agua continúa aumentando, la presión que se va a ir generando dentro de la célula en algún momento puede romper la membrana plasmática y eso le vamos a llamar citólisis. ¿Okay? Podría ocurrir citólisis dependiente del gradiente de osmolaridad. Cuando el gradiente de osmolaridad es lo suficientemente grande, entonces también va a entrar una cantidad proporcional de agua que eventualmente podría ocasionar esto. Si no es tan grande, solamente va a aumentar el volumen, pero no necesariamente se va a producir la citólisis. ¿Qué pasa en el caso de la célula vegetal? Dado que la célula vegetal tiene pared celular, bueno, acá también va a ocurrir entrada de agua, la vacuola va a alcanzar su máximo volumen y la membrana plasmática va a empezar a presionar a la pared celular. Va a estar en estrecho contacto y la va a presionar, incluso la puede deformar como vemos acá. Ese fenómeno se llama turgencia. Pero por el hecho de tener pared celular, la presión, ¿no es cierto?, que ejerce el agua dentro de la célula no es suficiente como para dañar la pared celular y por ende a la membrana plasmática. Entonces en este caso la membrana plasmática no se rompe. Entonces en la célula vegetal no va a haber citólisis, pero sí va a haber este aumento
de la presión en la pared y la deformación de la pared. Estos cambios en la presión hidráulica en los vegetales van a ser súper importantes, por ejemplo, para entender la apertura, el cierre de los estomas, o para entender el levantamiento o la bajada de ciertas estructuras vegetales. Ahora bien, si nosotros entonces redefinimos el concepto de osmosis, vamos a decir que es el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una región de baja osmolaridad a una región de alta osmolaridad. Y este flujo neto de agua puede ocurrir de dos maneras: directamente a través de la bicapa lipídica, como muestra esta figura, o lo puede hacer a través de proteínas integrales que van a funcionar como si fuesen canales para agua. Entonces estas proteínas que permiten el paso de agua se conocen con el nombre de acuaporinas y se abrevian con las siglas AQP, y hay de distintos tipos y clases en distintas células en el organismo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la importancia de esta situación? Bueno, la importancia es que el flujo neto a través de la bicapa lipídica, comparado con el flujo neto a través de una acuaporina, va a ser mucho más lento, y proporcionalmente las cantidades de agua que se van a mover por unidad de tiempo van a ser mucho menores. Por lo tanto, si en una célula yo modifico la densidad de acuaporina, es decir, el número de acuaporinas por unidad de área en la membrana, yo lo que voy a hacer es aumentar o disminuir la permeabilidad al agua. Por ejemplo, a nivel de tubos colectores, por ejemplo en el riñón, la ADH lo que hace es aumentar el número de acuaporinas, y eso permite aumentar la reabsorción de agua en esos segmentos. En cambio, si la ADH está baja, la densidad de acuaporina es mínima y por lo tanto la capacidad de absorber o la permeabilidad del agua es muy baja. ¿Ok? Entonces, las acuaporinas son importantes ya que permiten modificar de manera significativa la permeabilidad del agua en una célula. Ahora, para ir profundizando aún más en el concepto de osmolaridad y de presión osmótica y todo eso, aquí tenemos dos compartimentos A y B separados por una membrana semipermeable, y en un compartimento tenemos cloruro de sodio 0,3 molar y en el otro tenemos glucosa 0,3 molar. El cloruro de sodio, que es una sal, si yo la agrego al agua se va a disolver, y si yo agrego glucosa al agua también se va a disolver. Ambas moléculas pueden interactuar con el agua, pero en el caso del cloruro de sodio tenemos que tener presente que este, además de disolverse, se va a disociar, es decir, me va a generar partículas con carga positiva y partículas con carga negativa. ¿Qué significa esto? Que el cloruro de sodio me va a generar ion sodio y ion cloruro en solución. En cambio, la glucosa no se va a disociar, solamente va a quedar como glucosa en el medio acuoso y rodeada por moléculas de agua. Entonces, por lo tanto, la pregunta aquí sería: ¿cómo sería el flujo neto de agua entre estos dos compartimentos? Si yo considero solo la concentración molar, voy a ver que la concentración molar entre ambos compartimentos es la misma, y podría eventualmente pensar que el flujo neto de agua va a ser cero. Sin embargo, para entender verdaderamente esto, yo tengo que calcular la osmolaridad. Y para saber la osmolaridad, yo tengo que multiplicar la concentración molar por el número de partículas osmóticamente activas, que es N. Entonces, yo ya tengo aquí las concentraciones molares, y aquí yo sé que me va a generar dos partículas osmóticamente activas, el ion sodio y el ion cloruro. En cambio acá me va a generar una. Por lo tanto acá la osmolaridad me va a quedar en 0,6 y acá en 0,3. Por lo tanto aquí va a haber un flujo neto de agua desde B hacia A, ya que A tiene la mayor osmolaridad. ¿Ok? Entonces aquí sí va a haber un flujo neto de agua hacia A.